En este vídeo vamos a explicar a grandes rasgos los conceptos fundamentales del proceso de la fotosíntesis. Es un proceso que también se denomina o está englobado dentro de lo que llamamos el anabolismo. Dentro del metabolismo, que son todas las reacciones químicas que ocurren en la célula, pues tenemos el anabolismo, que son las reacciones que producen biomoléculas grandes, como la glucosa, por ejemplo, lípidos, proteínas, y el catabolismo, que son las reacciones que rompen estas moléculas para producir energía. Es decir, el anabolismo son reacciones de construcción. ¿Cómo realizan esto las plantas? Bueno, vamos a ver cómo forman la glucosa. Aquí ves un pequeño... Cortamos aquí y volvemos a empezar. Aquí ves un pequeño esquema en el que ves cómo, utilizando la energía de la luz y el CO2, pues un cloroplasto produce glucosa. Esto es básicamente lo que consiste la fotosíntesis. Esto se realiza en dos pasos. Una fase que se llama fase luminosa, a mí me gusta más decirle fase no dependiente de la luz, porque luminosa parece que hace referencia a que ocurre de día, ¿no? Porque hay otra fase que es la fase oscura, y parece que esta ocurre de día y esta de noche, y no es así, sino que la fase luminosa es dependiente de la luz, es decir, solo ocurre de día. Sin embargo, la fase oscura también se llama fase independiente de la luz o no dependiente de la luz, y eso quiere decir que se puede realizar de día y de noche. Bueno, aclarado esta pequeña diferencia, vamos a ver ¿qué ocurre en la fase luminosa? Bueno, he marcado aquí las moléculas en rojo, que son moléculas que tienes que ir memorizando y familiarizándote con ellas. En la fase luminosa, lo que ocurre es que se captura la energía de la luz, se transportan unos electrones y se va a formar, como ves aquí, una molécula que se llama nicotin-adenin-dinucleótido fosfato, es decir, nosotros la conocemos como NADP, en su forma oxidada, y NADPH en su forma reducida. Luego se va a romper una molécula, el agua que las plantas absorben por las raíces, se va a romper y va a dar oxígeno, que es lo que producen las plantas, como tú bien sabes, y luego se va a formar ATP, que es energía. Todo esto de aquí ocurre en la fase luminosa. Y luego, esta energía en forma de ATP y este poder reductor se va a utilizar en la fase oscura para coger CO2, capturar CO2 atmosférico y transformarlo en glucosa. Es lo que aquí llamamos como son estos tres procesos que veremos con un poquito más de detalle a continuación. Aquí te pongo, vamos a estudiar primero la fase luminosa y luego la fase oscura. En la fase luminosa te pongo aquí como los conceptos básicos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de fase luminosa en general, como aquí la normal, es lo que se llama la fotofosforilación acíclica. Luego veremos que hay otra que se llama cíclica, pero nosotros normalmente nos referimos a esta cuando hablamos de fotosíntesis o de fase luminosa de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la fase luminosa? Pues ocurren básicamente estas cuatro cosas. Que la energía luminosa, la luz, ¿vale?, se necesita, que es la que hace que se transporten los electrones. Luego se necesita agua, la función del agua es dar electrones. Se necesita esta molécula, el NADP, que es el que va a aceptar esos electrones que dona el agua. Y luego se va a producir un transporte de electrones por varias moléculas. Y aquí intervienen pues algunas moléculas que te tienen que ir sonando, te irán sonando, como son los fotosistemas. Fotosistema 2, el fotosistema 1. También te sonará, que estudiarás lo que es el esquema en Z, que representa este transporte electrónico entre los fotosistemas, ¿vale? Y luego todo esto se hace, la fase luminosa, para producir NADPH, esta molécula que tiene poder reductor, y ATP, que se van a utilizar en la fase oscura. Entonces, estas son como, de una manera, pues estos son los protagonistas de los que vamos a hablar durante la fase luminosa. Bueno, vamos allá. Vamos a ir explicando lo que ocurre en la fase luminosa con un poquito de detalle, sin profundizar demasiado, pero para que te hagas una visión de conjunto. En primer lugar, lo que ocurre es que la energía de la luz se va a transformar en energía química contenida en ATP. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues lo primero que eso quiere decir que la luz es captada por la clorofila se excita, ¿vale? Se va a producir un movimiento de electrones, ¿de acuerdo? Como ves ahí. Entonces, lo segundo que ocurre es que el agua
gracias a esa energía de la luz, se va a descomponer, se va a producir lo que se llama la fotólisis del agua. Y entonces el agua se descompone y ¿qué da? Bueno, pues da por un lado el oxígeno, que se desprende, y por otro lado da a dar protones. Estos protones son los que va a captar, de otra manera, el NADP+, que vimos antes, una molécula que los va a llevar a la fase oscura que se necesita. Bien, pues con este ATP y este poder reductor, que se llama así, estos protones capturados por esa molécula, que se ha producido en la fase luminosa. La fase luminosa ocurre aquí, como ves, esto sería el cloroplasto, esta membrana, y esto sería el tilacoide. Bueno, pues la fase luminosa ocurre en el tilacoide. Bueno, pues esto que ha ocurrido en la fase luminosa, esta producción de ATP, energía y poder reductor, electrones, se van a utilizar en la fase oscura. Entonces, en la fase oscura, como ves aquí, lo que se hace es, se va a capturar el CO2 atmosférico, esto ya ocurre en el estroma, fuera del tilacoide, y se va a utilizar en el ciclo de Calvin, que está representado por este movimiento circular, es un ciclo, son unas reacciones cíclicas, pues este CO2, junto con esta energía y estos electrones y protones que vienen de aquí capturados del agua, pues se va a producir una serie de reacciones para formar la molécula de glucosa. Esa molécula de glucosa se polimerizará y da lugar, por ejemplo, al almidón. Bueno, esto sería básicamente lo que ocurre en la fotosíntesis, distinguiendo los procesos de la fase luminosa y de la fase oscura. Bueno, vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. La fase luminosa, como te decía al principio del vídeo, hay, como si dijéramos, dos tipos de fase luminosa, ¿no?, de fotofosforilación, la acíclica y la cíclica. Luego los veremos con un poquito más de detalle, pero ya te indico que, como ves aquí, la diferencia es que en la fotofosforilación acíclica, que es la que acabamos de hablar, se forma esta molécula de NADPH, que tiene poder reductor, que se va a utilizar en la fase oscura, y ATP, mientras que en la fotofosforilación cíclica solamente se va a producir ATP. Esta es la principal diferencia. Luego explicaremos por qué hace esto una planta. Bueno, vamos entonces a ver un poquito la fase luminosa, con cierto detalle, no mucho, pero un poquito más. Fíjate, te voy a explicar como los 5 procesos fundamentales que ocurren. El primer proceso es la absorción de la luz. Aquí representada, la luz es captada por la clorofila, fotosistema 2, fotosistema 1, donde está la clorofila. Bueno, pues se capta. Luego se va a producir una serie de reacciones redox, como verás, que van a transformar, como habíamos dicho, la energía de la luz en energía química. Entonces aquí intervienen los electrones. Como ves aquí, esta es la molécula de agua y estos son sus electrones. Bueno, pues esta energía de la luz permite o hace posible que los electrones del agua se desprendan. ¿Vale? Bien, entonces los protones del agua también se desprenden y bueno, fluyen del interior al exterior del estroma a través de la ATPasa, que explicaremos al final para qué sirve. Entonces, esta excitación de la luz produce la fotólisis del agua, los protones se van a mover por el cloroplasto, el oxígeno, que es esta molécula rosa, se va a eliminar, ¿vale?, al exterior, y estos electrones se van a utilizar, se van a ir pasando de una manera de molécula en molécula. Es lo que se llama una transferencia de electrones o una cadena de transporte electrónico. Entonces aquí intervienen los fotosistemas. Estos electrones, fíjate que son los del agua, por decirlo de una manera, y van a pasar desde el agua hasta la molécula de NADP+, que veremos luego. Entonces recuerda que los electrones van a producir una serie de transporte electrónico, van a pasar por fotosistemas y van a ir, desde, como si dijéramos, desde la molécula del agua a la molécula de NADP+, que va a aparecer aquí luego. Entonces, estos electrones, como ves, pasan por una serie de moléculas que los van transportando. Esto es lo que se llama el esquema en Z, que estudiarás. Y una vez que los electrones pasan por los fotosistemas, bueno, pues entonces son, como ves aquí, bueno, este es el flujo de protones que te decía, y aquí ocurren varias cosas. Este flujo de protones, con los protones que salieron y entraron, va a permitir, como ves aquí, que el ADP coja esta energía y se transforme en ATP. Esto
Esto lo propuso Mitchell en su teoría quimiosmótica. Esto es lo que se llama fotofosforilación, ¿vale? Porque es fosforilación del ADP utilizando la energía de la luz. Por eso se llama fotofosforilación. Y es el proceso que va a permitir producir ATP, ¿vale? Que era si te acuerdas, uno de los productos que obteníamos de la fase luminosa. Y el otro producto era, bueno, aparte del oxígeno, era el NADPH. ¿De dónde sale el NADPH? Bueno, pues el NADPH, míralo, sale de que el NADP+ coge esos protones y electrones que había desprendido el agua y se transforma en una molécula reducida. El NADP+ es la forma oxidada y el NADPH es la forma reducida. De esta manera, como ves, ya tenemos el ATP y el poder reductor en forma de NADPH que decíamos que se producía en la fase luminosa y que luego va a ser utilizado en la fase oscura. Bueno, pues esta es y algo que no te dije pero es importante, y es que la molécula del NADP+ se llama aceptor final de los electrones, porque los electrones que desprendió el agua y pasaron por la cadena transportadora son recogidos por el NADP+ y así esta molécula se transforma en el NADPH. Esta sería la fotofosforilación acíclica, que es, por decirlo de alguna manera, la más habitual. Pero también hay una fotofosforilación cíclica, que sería parecida. En esta solamente interviene el fotosistema 1 y, como ves, se produce un flujo de electrones, un flujo cíclico de electrones, se producen protones, los cuales se van a utilizar para fotofosforilar el ADP y producir ATP. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Pues que en la fotofosforilación cíclica solo se va a producir ATP. Fíjate que aquí no aparece el NADPH. Y la otra diferencia, o la tercera, es que no se obtiene oxígeno, porque como ves aquí tampoco se produce fotólisis del agua. Entonces, al no producirse fotólisis del agua, no se obtiene ni NADPH ni oxígeno, solamente ATP. Una vez que hemos explicado la fase luminosa, vamos a explicar la fase oscura. La fase oscura, ¿cuál es su objetivo? Pues su objetivo es producir glucosa, como ves aquí. Es una serie de reacciones que se producen, ves aquí, como un ciclo, por eso se llama ciclo de Calvin, y su objetivo es producir glucosa a través de o a partir de la captura de moléculas de CO2. Entonces, el carbono atmosférico que está en el CO2 se va a transformar en carbono molecular en la molécula de glucosa. Como ves aquí, explico, hay dos momentos, ves aquí, en el que se van a necesitar moléculas de ATP, energía, y poder reductor en estas reacciones de aquí y en estas de aquí. ¿De dónde se obtiene esto? Pues del que se había generado en la fase luminosa. Por tanto, con esto, con el ATP y el poder reductor y moléculas de CO2, pues nosotros vamos a conseguir, bueno, nosotros no, las plantas van a conseguir formar glucosa. Esto se forma en tres pasos. Ves aquí que este ciclo tiene como tres partes, ¿no? Uno sería la carboxilación de esta molécula, un monosacárido de 5 carbonos que se llama ribulosa bisfosfato. Bueno, pues esta molécula va a ser donde se una el CO2, por eso se llama carboxilación, se carboxila, ¿vale? Se le une el CO2. Luego hay una serie de reacciones que serían estas de aquí, en las que se reduce el ácido 3-fosfoglicérido, es decir, se produce una reducción, ¿vale? Y luego, ¿para qué? Para luego formar el fosfogliceraldehído, que esto es una triosa fosfato, y uniendo dos se va a formar una hexosa, que sería la glucosa. Entonces, el objetivo es formar esta molécula de aquí, el fosfogliceraldehído, que nos va a permitir formar glucosas, y luego el resto de reacciones lo que buscan es volver a recuperar esa molécula, es decir, transformar el fosfogliceraldehído, ¿vale?, en una molécula de ribulosa 3-fosfato. ¿Para qué? Para volver a tener esta molécula y que no se agote, ¿vale?, y continúe el ciclo. Bien, aquí lo tienes un poquito más detallado, si quieres darle pausa al vídeo y observar, bueno, pues las tres fases, ¿no? La carboxilación, que es la fijación o cuando el CO2 se une al azúcar. Luego la reducción, que pasamos de un ácido a un gliceraldehído. Este gliceraldehído, como ves aquí, es el que va a formar la glucosa, algunas de las moléculas, y otras moléculas de gliceraldehído en la fase de regeneración van a formar la ribulosa 5-fosfato y luego la 1,5-bisfosfato, que es la que vuelve, de alguna manera, a comenzar el ciclo. Y esto básicamente sería la manera en que
una célula vegetal consigue transformar el ATP, o sea, con energía y poder reductor, consigue el CO2, transformarlo en glucosa. Esto sería básicamente lo que ocurre en el ciclo de Calvin o fase oscura de la fotosíntesis. Este es otro esquema, por si te ayuda, en el cual se representa la fase luminosa, ¿vale? Sin poner ninguna molécula, solamente fíjate que se obtiene el ATP y el NADPH, y luego estos se utilizan, como ves aquí con estas flechitas, se utilizan en la fijación del CO2. Y aquí se produce, esto sería todo el ciclo de Calvin, en el cual ves que se obtiene el fosfogliceraldehído, que va a producir glucosa, y luego otras moléculas de fosfogliceraldehído van a regenerar la molécula inicial que se une al CO2. Este es otro esquema. Y por último, vamos a terminar explicando otros modelos de fotosíntesis. Muy brevemente, bueno, pues hay hay plantas en las cuales se produce el proceso de fotorrespiración. ¿Qué es? Bueno, pues quiere decir que esta enzima, vamos a ver para atrás, esta enzima que cataboliza este proceso, que se llama rubisco, bueno, pues capta el CO2 y el oxígeno. Es decir, hay competencia. Por tanto, cuando hay mucho oxígeno en la atmósfera, bueno, pues ese oxígeno, al competir con el CO2, reduce la tasa fotosintética. Entonces, ¿qué hacen las plantas y esto se llama proceso de fotorrespiración? ¿Qué hacen las plantas para evitar esto? Bueno, pues hay dos tipos de soluciones. Las plantas C4 lo que hacen es separar las carbosilaciones en el espacio. ¿Qué quiere decir esto en el espacio? Bueno, que lo hacen en dos células diferentes. Si te fijas, aquí hay unas células del mesófilo, que son más externas, que son las que captan el CO2, ¿vale? Y aquí es donde se produce, donde estaría la enzima rubisco y donde se produciría la competencia entre el CO2 y el oxígeno si hubiera oxígeno aquí, ¿vale? Entonces, pues la rubisco, la enzima, captaría el oxígeno y entonces no captaría el CO2 y no se produciría glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas plantas? Pues captan el CO2 en unas células y luego, ¿vale? Bueno, aquí interviene el malato, que es una molécula de 4 carbonos, de ahí le da el nombre plantas C4, y luego este CO2 lo pasan a otras células. Por tanto, aquí ya en estas células ya no hay oxígeno, por tanto no se produce competencia, y entonces lo que se produce es el ciclo de Calvin. Entonces, como ves, la captura del CO2 no va directamente al ciclo de Calvin, sino que pasa, de alguna manera, por una serie de reacciones intermedias en otra célula. Y así conseguimos, es lo que significa esto de separar las dos carbosilaciones en el espacio. Conseguimos que la captura de CO2 se produzca en unas células y la incorporación del CO2 al ciclo de Calvin se produzca en otras. Y así se evita la competencia con el oxígeno de la rubisco. Y las plantas CAM, que son las que se llaman también, este CAM significa metabolismo de las plantas crasuláceas, bueno, entonces, estas plantas son estas plantas de aquí, que son así como un poco tipo tropicales o de zonas desérticas. Lo que hacen es separar las carbosilaciones en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un problema. ¿Y cuál es? Que el CO2, si abren los estomas por el día, para que entre el CO2, pues entonces se perdería agua y se deshidratarían estas plantas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues por la noche, cuando la temperatura es más baja, captan el CO2, lo introducen en un ciclo, ¿vale? Y luego, este CO2, durante el día, ellas realizan el ciclo de Calvin, ¿vale? Con los estomas cerrados. Entonces, abren los estomas para que entre el CO2, luego cierran los estomas, con lo cual evitan que se pierda agua y que entre oxígeno. Y luego ya este CO2 es incorporado al ciclo de Calvin, ¿vale? Durante el día, momento en el cual los estomas están cerrados. Por tanto, durante el día ya no hay oxígeno. Al estar los estomas cerrados no entra oxígeno y así evitan, pues, la competencia del CO2 y el oxígeno por la rubisco. Es la manera que tienen de evitar este problema de la fotorrespiración.